Ya estamos en el episodio 33 y sería el segundo capítulo de la historia de la deuda. Todavía estamos principiándolo en la etapa del proceso militar que había quedado inconcluso. Y realmente es una etapa muy fuerte por el cimbronazo, el cambio, vamos a decir, copernicano que produce en la historia argentina, este cambio de paradigma en el cual las finanzas pasan a ser el amo, el actor principal de la economía argentina. Exacto, y por el hecho importantísimo que señalábamos al terminar el programa, de que la gente tenga en claro que este fue el origen de la deuda. Una vez que vos inventás una deuda, una vez que generás la deuda y su mecanismo perverso de evolución, una vez de eso no salís, porque la trampa de la usura no es reversible. La lógica de la usura no es reversible. Porque cuando vos tenés una deuda impagable, no tenés solución al problema de la deuda. Tenés la refinanciación permanente, perpetua de esa deuda. Y esto se originó con el proceso. Héctor, discúlpeme, porque realmente es irritante e indignante a riesgo de ser reiterativo, pero la causa Olmos ventila de una forma bien clara la corrupción a la que estuvo sujeta la Argentina. Claro. Además, a mí me quedó La documenta. La documenta claramente. Y además me llama la atención cómo se puede esclarecer, por ejemplo, este hecho que usted comentaba en el capítulo anterior, de que directamente de Estados Unidos llegaban las futuras leyes o los futuros decretos del Ministerio de Economía, es más, con las reformas, vamos a hablar ahora de la ley de finanzas que se reformó. ¿De qué manera usted se llega a enterar de eso? Cuéntemelo, porque hay un episodio que se produce años después. Creo que ahora no quiero macanear el año que se produce, me suena que fue 86, 87, o antes, que fue el allanamiento que un grupo de legisladores, sí, creo que eran diputados, no me acuerdo ahora quién lo piloteaba, ¿no? Que a raíz del debate que había en la deuda en ese momento, no nos olvidemos que década del 80, gobierno Alfonsín, estaba en debate la legitimidad de la deuda del proceso, ¿no? Entonces, en medio de un debate, ahora no me acuerdo las circunstancias, un grupo de legisladores, como quien dice una patota de diputados, fue directamente y allanó el estudio Klein-Mayral. Que era allanó es una forma de decir, irrumpió. Irrumpió. Creo que debe haber ido acompañado de gente de la policía o alguien que le diese autoridad, pero invocaron su condición de legisladores y por ende su inmunidad para poder actuar. Después se lo desautorizaron todo, porque estrictamente hablando, un grupo de legisladores no puede hacer un allanamiento, tiene que dictarle un juez, lo que sea. Pero no importa, lo importante fue el resultado. Ajá. Intervienen el estudio, irrumpen en el estudio que estaba en el microcentro. En ese momento, entre los que estaban presentes porque eran miembros del estudio, recuerdo que estaba uno de los hijos de Martínez Dios, que trabajaba en el estudio, década del 80, el gobierno militar ya había terminado, un hijo del periodista Mariano Grondona, ¿no? Que ligados también al estudio Klein-Mayral, que estaba asociado directamente a los intereses financieros del sistema norteamericano. Y allí es donde rescatan y se llevan algunos dicen unas 200 carpetas, se las llevan, hacen un allanamiento y se llevan las carpetas, producto de ese allanamiento, las llevan al Congreso. ¿Qué pasa? Es claro, entre otras cosas, esas carpetas son las que permiten saber que ahí había documentación en inglés, que era la proforma que se tenía que traducir al castellano para, en base a eso, escribir decretos, resoluciones o tomar decisiones de gobierno, de endeudamiento y de otras medidas inherentes a la reforma financiera, etc. O sea, estaba la prueba, la documentación. El estudio apeló y ganó el juicio para obligar a que el Congreso devuelva las carpetas.
aduciendo que eran material del estudio. Ahora, la versión informal que yo conozco, y me consta, lo declaro bajo juramento porque así lo traté con el propio Alejandro Olmos, a quien conocía, porque Alejandro Olmos venía al despacho, yo era entonces asesor del senador Abelín. Y Alejandro Olmos, pobre, él iba peregrinando por todos los despachos y en la mayoría lo felicitaban, lo saludaban por haber empezado su denuncia en el año 82, pero nadie ponía la firma de nada, ¿no? Incluso diputados que lo recibían después terminaron abriéndose de cualquier iniciativa parlamentaria para que intervenga en el Congreso. Pero no la hago larga. Olmos, en una oportunidad, me transmitió la inquietud de que esas 200 carpetas habían sido fotocopiadas. Ajá. Y estaban en los archivos del Congreso. Ajá. Como yo era entonces asesor, en 2 oportunidades fui yo, él me pidió si podía hacerlo y yo con gusto, porque yo ya estaba metido en el tema de la deuda a través del doctor Walter Beberaggi Allende. Y a través de eso conozco a que había un denunciante, un Alejandro Olmos que yo no sabía quién era. Lo empecé a buscar, fui a una dirección que él tenía en la avenida Corrientes al 900, después lo ubico cuando él vuelve a sacar el diario Patria Argentina, que estaba con un colaborador de él que si no me equivoco de apellido San Martín, un hombre mayor, de canoso, de bigotes, muy dispuesto. ¿En el diario Ámbito Financiero? Puede ser que haya salido. Él sacó 2 o 3 números de denuncia en su periódico Palabra Argentina. Sí. Pero lo importante de Olmos es que él me decía, dice, mire Juliano, dice, esas carpetas fueron fotocopiadas y tienen que estar en algún lugar porque cuando él dejó de estar en la comisión parlamentaria que se creó para investigar la deuda y no le dieron los fondos y la cerraron a propósito. O sea, crearon una comisión en época Alfonsín. No le dieron los fondos y al año la disolvieron por no haber cumplido con su misión. No hablemos, eso lo hizo el gobierno de Alfonsín. Pero voy a esto. Esas 200 carpetas él estaba buscando dónde quedaron. Yo fui con él porque averigué en el archivo de diputados en la calle Bartolomé Mitre al 2000 y fui 2 veces con él porque yo como era asesor en el Congreso podía tener acceso. Incluso el director de entonces me facilitó y me acuerdo en el archivo, yo subía la escalerilla y le bajaba los biblioratos a Olmos. Las encontró, efectivamente estaban las carpetas. Pero eran carpetas borradores. Había todo un estante lleno, que puede ser que todavía esté, de carpetas donde se mostraban borradores de cálculos, de trabajos que habían sido de la comisión. Pero la conclusión de Olmos, las 2 veces que fuimos, fue, dice Juliano, estas no son las carpetas, el destino de la fotocopia de esas carpetas del estudio Klein-Mayral, no son estas. De este allanamiento ilegal, de esta patota. Es claro, repito, los diputados hicieron un allanamiento, aunque no fuese legítimo, y se llevaron unas 200 carpetas. Las tuvieron que devolver, pero la versión es que fueron fotocopiadas y quedaron en algún lugar del Congreso. Pero Olmos las estaba buscando desesperadamente y no aparecieron. Cuando yo le bajaba los biblioratos, Olmos, esto es inherente, yo mismo lo abría, lo recorríamos con él. Dice, sí, pero no son las carpetas, que yo mismo hice fotocopiar cuando estaba en la comisión. En síntesis, pruebas más, pruebas menos, la realidad que ha sido citada en numerosas oportunidades es que las resoluciones ministeriales y las decisiones que se tomaban venían dictadas desde Wall Street, se transcribían, se traducían del inglés al castellano y eso daba lugar a la reforma. Por eso, lo primero que encara el gobierno que es la reforma financiera del año 77, donde piedra libre a la actividad financiera bancaria, liberación de las tasas de interés, liberación del mecanismo de encajes bancarios, creación de la cuenta de regulación monetaria,
que yo tuve el privilegio de conocer y tratar acá a un experto monetario húngaro, el doctor Esteban Koteli, que era economista jefe del grupo Tekin, que había venido a la Argentina después de la guerra. Él había sido economista jefe del Banco Central de Hungría y en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial fue nombrado presidente del Banco Central de Hungría y huyó con el Tesoro Real húngaro para que no caiga en manos de los comunistas, llevándolo a Frankfurt, en Alemania, donde como eran los últimos días de la guerra, cuando él llegó con el tesoro, Frankfurt estaba ocupada ya por los aliados occidentales, anglo-norteamericanos, así que el tesoro cayó en manos de ellos. Pero de todas maneras, este hombre después de la guerra vino a la Argentina, no era criminal de guerra, nada que ver, era un funcionario, un experto monetario que escribió 2 gruesos volúmenes, uno sobre sistema bancario y otro sobre economía, y él fue el principal crítico de Martínez de Oz, diciendo la aberración de que se haya creado una cuenta de regulación monetaria que tenía por finalidad remunerar los encajes bancarios. Bueno, los espectadores no. Ustedes saben que de los depósitos bancarios, aproximadamente un 20% retienen los bancos porque es la garantía frente a cualquier problema de insolvencia. Cualquier corrida. Claro, durante la época del proceso se estableció la cuenta de regulación monetaria por la cual el Banco Central, como el hijo de la pavota, pagaba intereses sobre los encajes remunerados. Algo parecido a lo que después se hizo acá, en época kirchnerista, macrista, etcétera, con la creación de las LEBAC primero y las LELIC después, que eran una forma indirecta de remuneración de encaje. Es decir, el dinero sobrante, los bancos lo colocaban y tenían dividendos. Pero la inauguración la hizo la cuenta de regulación monetaria que tenía el gobierno. Así que, asociando lo que dijimos en el programa anterior, atraso cambiario, altas tasas de interés, liberalización financiera y también económica, porque se declaró la apertura económica, como ahora, la libertad de importaciones, con el argumento de bajar la inflación trayendo mercaderías importadas. Y la destrucción definitiva del aparato productivo. Y consecuentemente el predominio de la finanza sobre la industria que llevó a la crisis económica de la economía real, mientras que prosperó la economía financiera. Es la constante de la deuda. La deuda está asociada al imperio del capital financiero sobre el capital económico productivo. Esa es la regla, la constante histórica de la deuda. Yo creo que en algunos personajes como Martínez de Oz está la intención deliberada de destruir la Argentina industrial. Cuando él, desde el poder que le daba a ser ministro, cierra arbitrariamente la fábrica de rastrojero, que el año anterior había sido la líder en ventas de pick-up. Le había ganado a Ford. Siendo Martínez de Oz, un hombre que trabajó para Ford, va y cierra sin necesidad la fábrica de rastrojero. No sabía. No, lo que sí tenía un conflicto de intereses muy grande, es que él trató de salvarlo, es que él había sido presidente de la compañía suiza argentina de electricidad. Él había sido presidente. Y la empresa entró en estado de concurso o quiebra y la salvó el Estado, cuando él era ministro de Economía. Claro, él para salvar las formas dijo que él a los fines de eso, por conflicto de intereses, no lo podía firmar, pero era una cuestión de prestanombres directamente. Y el Estado subsidió la quiebra de la compañía ítalo-argentina de electricidad que venía. O sea, se manejó la economía en la forma más discrecional y más descarada posible, porque eso ocurrió con varias empresas. Después, cuando vino la época menemista con la privatización, eso se potenció, pero ya se había prefigurado con Martínez de Oz, ministro de Economía, el secretario de Hacienda, que era el doctor Juan Alemán, ¿no?, que fue uno de los primeros que encaró el tema de proponer las privatizaciones, como la Casa de la Moneda y otros más,
pero que ahí había un conflicto de intereses dentro del proceso militar, porque acá, no quiero que se me escape, hubo una intervención de conflicto militar muy importante que terminó con la caída del gobierno militar por eso. Pero quiero terminar primero haciendo mención a esto. La reforma financiera significó piedra libre para la especulación financiera. Para el mismo ministro que había dicho en su discurso inicial que él venía a terminar con una economía de especulación para cambiar a una economía de producción. E hizo exactamente lo contrario, ¿no? El nivel de descaro de estas afirmaciones la estamos viendo hoy en día también, ¿no? Es una constante de todos los gobiernos liberales que han hecho. Sí, condenaban el gasto público por subsidio, pero subsidiaban a las empresas que entraban en crisis o había que salvar, como el caso de la compañía ítalo-argentina de electricidad. El cinismo y la desvergüenza entonces Claro. es muy similar al de ahora. Sí, es una constante. Para mí en 50 años hubo variaciones de grado, pero no de forma. El mecanismo fue el mismo, ¿no? Después, por eso, esta pretensión de hacer una historia de la evolución de la deuda pública argentina busca responder a eso, aunque en parte me excede. Pero esto es importante. Con atraso cambiario y altas tasas de interés, explicamos en el otro programa que era el paraíso financiero del carry trade, como hoy. Y eso llevó a un endeudamiento artificial. Yo digo que esto fue un esquema Ponzi. El sistema aguantaba mientras entraba más deuda, Al momento de renunciar Martínez Dios, cuando el tema ya hacía agua, porque claro, como todo esquema Ponzi, empieza a crecer mientras se retroalimenta de más plata. Cuando la cosa se puso pesada, aumento de las tasas de interés, la Reserva Federal de Estados Unidos triplica, cuadruplica las tasas de interés. Los préstamos habían sido constituidos con tasa variable a un promedio del 6% y la Reserva Federal lleva las tasas a más del 20%. Caramba, ahí la cosa se puso pesada, porque la Argentina no solamente que no devolvía la plata, porque la lógica de la deuda perpetua es la refinanciación permanente del capital. No se paga un centavo de capital, pero se paga cada vez más intereses y parte de esos intereses se capitalizan por anatocismo, o sea, se potencian. ¿Qué ocurre? Cuando la cosa se le pone pesada, es ahí donde tratan de contenerlo con la famosa tablita, tratando de frenar la inflación que no podían frenar con atraso cambiario, ¿no? Entre paréntesis, el creador de la tablita fue el economista importante, muy activo todavía, el doctor Ricardo Arriazu, que era economista jefe en el Banco Central bajo Adolfo Diz, y que fue el creador de la tablita cambiaria, y es el mismo que está apoyando la política de Milei ahora. El que hace pocas semanas declaró que había que mantener el atraso cambiario porque, lo dijo él textualmente, si se aflojaba con el cepo cambiario, esto explotaba. Esto es para el optimismo del mileísmo, ¿no? Uno de los principales asesores de Milei ahora, el doctor Arriazu, en la época de Martínez Dios fue el creador de la tablita cambiaria, como la que regula ahora la relación de devaluación-inflación, ¿no? Que hay una tabla que se llama crawling peg, que son mini devaluaciones, que del 2% ahora baja a partir de febrero al 1%, y que trata de correlacionar la tasa de inflación con la tasa de devaluación. ¿Para qué? Para que la devaluación no se traslade a los precios. Eso no ha impedido la inflación argentina, que pegó un salto y después se estabilizó. Sí, se estabilizó, pero 100% más arriba. Claro. Así somos todos vivos, claro. Yo primero me mando una macro devaluación y después estabilizo. Bueno, esa regla, unida al atraso cambiario, es la que dio lugar a la bicicleta financiera, de la cual la reforma financiera, la ley 21.526, la ley de entidades financieras, lo sancionó. Es decir, fue la clave
para abrir el mercado cambiario. ¿Para qué? Para que bancos extranjeros, filiales de los bancos con quien se endeudaba la Argentina, pusiesen sus casas en la Argentina y potenciasen el endeudamiento. Por eso, cuando esto empezó a hacer agua, vino la presión y Martínez de Oz renunció en marzo de 1981. En ese momento ya la deuda, que originalmente era de 9.000 millones, de los cuales solo 5.300 eran deuda externa pública, ¿no? Esa deuda que había heredado el proceso ya andaba por los 30.000 millones, creo que 28.500. Al momento que renuncia Martínez de Oz como ministro de Economía en marzo del año 81. Ahí es donde se produce el cambio por un golpe interno militar, donde militares desplazan al general Videla y el equipo de Martínez de Oz y lo reemplazan por el general Viola y el ministro Sigó, que estuvo 1 año y medio aproximadamente, hasta que a su vez Viola es derrocado por Galtieri y vuelven los liberales con Roberto Alemán. Hay un libro muy interesante de un señor, un economista que falleció relativamente joven, yo lo conocí, Jorge Schwarzer, que escribió, fíjate vos, un libro muy importante con este título sugestivo: Martínez de Oz, la lógica política de la política económica. Repito, la lógica política de la política económica, donde él denunciaba, no solamente Jorge Schwarzer. Jorge Schwarzer no era un economista de la UBA. Hubo dos Jorge Schwarzer. Uno era un economista radical o que estuvo en el mercado central, pero no, este Jorge Schwarzer, que era de la UBA, yo lo conocí, lo traté, escribió un librito sobre la deuda externa de la UBA. Y otro sobre el Baring Brothers, creo. No, ahí no sé, escribió una serie de trabajos, él tenía su estudio ahí en Pueyrredón y Corrientes, yo lo trataba a Jorge Schwarzer, un tipo muy bien ubicado. Muy lúcido, falleció prematuramente, porque era mayor que yo, pero en ese momento que nos tratábamos, estábamos hablando de década del 90, una cosa, pero él fue uno de los que mejor denunció este tema. Por eso estábamos en contacto, no tanto, no es que yo fuese un amigo muy cercano, pero estaba en buenos términos con él y es un hombre que muy bien ubicado. Pero pasa esto, al endeudamiento impietoso, tenemos plata, coloque en deuda, sí señor, le pertenezco. Firmaban la deuda y al día siguiente tomaban la deuda, por eso la Argentina se endeudó con un grupo de bancos. No eran licitaciones de deuda, era toma de préstamos directos, calzado por imposición bancaria, porque no se destinaban a finalidades útiles, punto. Eran producto de una corrupción institucional del dinero. Para una bicicleta que terminaba en fuga. Claro, y como ya no los mismos prestamistas y sobre todo las entidades internacionales no tenían cara para mostrar esos préstamos sin capacidad de repago, porque el banco a su vez está supervisado por la Dirección de Bancos norteamericanos y estaban dando préstamos sin capacidad de repago, estaban exponiendo al sistema bancario. Y ahí empieza a apretarse la manija desde Estados Unidos con respecto a qué pasaba con estos préstamos sin capacidad de repago, porque esos bancos en su mayoría eran norteamericanos y estaban dando créditos sin solvencia del deudor, que eran los países deudores, y estaban exponiendo al sistema bancario norteamericano. ¿Me explico? Porque resulta que tenían préstamos de dudosa o nula cobrabilidad. Entonces viene el ajuste, por eso la mano cambia y tratan de frenar un poco este mecanismo de fuerte endeudamiento, aunque el mecanismo siguió hasta el final del proceso, porque al momento de renunciar Martínez de Oz, el stock de deuda llegaba casi a los 30.000 millones, y cuando terminó el proceso eran 45.000.
así que igual siguió creciendo la deuda, ¿no? Le echaron una parte de esa culpa a las compras militares, pero yo tengo mis reservas. Primero porque nunca se pudo probar nada, no se puede probar nada en materia de equipamiento militar, pero además hay una reserva. El manejo de préstamos para compras urgentes, como fue el caso del equipamiento por el conflicto con Chile en el 78 y el de la lucha de Malvinas en el 82, se tuvieron que hacer cash, porque frente a eso no hay financiamiento de largo plazo. El mercado negro de armas. Después trataron de camuflarlo, muchos de liberales, me acuerdo el doctor Juan Aleman, que tiró así en forma críptica, bueno, una parte del endeudamiento también lo llevaron las Fuerzas Armadas por el armamento y todo, pero no hay prueba de nada. Lo concreto es que la Argentina se endeudó sin la más miserable capacidad de repago. Y si tenemos tiempo de redondeo, un capítulo poco tratado, yo lo he mencionado alguna vez, en reportaje lo he mencionado mucho, en mi libro no creo haberlo tratado, pero es la relación entre la deuda y la recuperación de Malvinas. ¿Cómo es eso, Héctor? Esto tiene una explicación hipersintética de la siguiente. En el segundo semestre del año 1981, la Argentina estaba al borde del default. No podía pagar sus intereses de deuda. Cosa que lo pasaba muy bajo la mesa. Pero los informes que venían y que alertaban a los bancos norteamericanos estaban siendo apretados por el gobierno Reagan diciendo: ojo que ustedes han dado manija a muchos préstamos incobrables y eso les afecta la calificación crediticia a ustedes, porque en Estados Unidos y en los países desarrollados no comen vidrio. Se están dando cuenta cuando un banco se expone al dar muchos préstamos sin capacidad de repago. Entonces ahí es donde vienen los salvatajes, que esa es la gran hipocresía de los salvatajes. Los salvatajes de deuda no se hacen para salvar al país, se hacen para salvar a los acreedores del país, para que el país no le corte los pagos y caiga en default y los bancos acreedores tengan que pasar a pérdida sus acreencias. ¿Me explico? Es decir, es la vieja premisa que tiene, no sé, antecedentes bíblicos, de que cuando uno debe algo a un banco, el problema es de uno. Cuando debe mucho, el problema es del banco. Porque ¿cómo hace para recuperar ese dinero? Entonces, dentro de esa pugna se da el golpe de Estado que hace Galtieri contra Viola. Directamente, fue un golpe de Estado intramilitar, porque Galtieri había participado en noviembre, creo que fue, en la reunión de Junta de Jefe de Estado Mayor de los países iberoamericanos que se hizo en Texas, no sé si en Austin o en Dallas, creo que fue en Austin o en alguna ciudad de Texas. Y ahí comienza lo del general majestuoso. Y cuando viene, lo derroca Viola, ¿no? Lo declaran enfermo. Dijeron que tenía una arritmia cardíaca. Y el general Viola se defendía diciendo que no, que él estaba sano, pero lo internaron compulsivamente en el hospital militar y lo derrocaron diciendo que estaba enfermo. Entonces asume Galtieri. Entonces Galtieri arma a su equipo con gente nuevamente liberal, con el doctor Roberto Aleman a la cabeza. Los Chicago Boys vuelven a... Bueno, el doctor Roberto Aleman era un hombre con una autoridad intelectual muy alta, ¿no? Yo tengo libros de él y todo, no puedo hablar en contra porque tanto él como el doctor Juan Aleman son hombres que saben mucho, ambos han fallecido, son de la vieja escuela liberal, lógicamente, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Asumen, y yo recuerdo algo, fíjate vos el detalle, yo recuerdo que en un reportaje, que si no me equivoco tiene que haber sido por diciembre, apenas él asumió, que le hizo en un suplemento La Nación, si no me equivoco, La Nación del domingo, económica, donde me llamó la atención en su momento que él decía en forma un poco críptica:
el petróleo de Malvinas va a salvar la deuda externa y la economía argentina. Por lo cual me inspiró a mí una teoría conspirativa, que las teorías conspirativas son buenas porque son las que cierran. Las teorías normales no cierran, pero las teorías conspirativas, como son conspirativas, cierran. Entonces yo, digamos, autorreferenciándome, perdón la humorada, ¿no? Pero yo relacioné con esto. Con el gobierno Galtieri se da un acelerado envión a la cuestión Malvinas. Esto empieza en enero del año 1982 con la visita de dos senadores norteamericanos, uno de ellos Howard Baker y otro que son recibidos por Galtieri, son llevados a la Casa Rosada, Galtieri los hace asomar al balcón de la Casa Rosada, les ofrece que si quieren conocer la ciudad en helicóptero, le pone un helicóptero a disposición de ellos. Él venía de tener muy buenas relaciones en Estados Unidos, con apoyo norteamericano para derrocar a Viola, todo eso lo más bien. Y en esa época el periodista Iglesias Rouco en El Informador Público publica una serie de 3 notas donde habla del trascendido de que la Argentina estaría en condiciones de recuperar las Malvinas con el visto bueno norteamericano. Historia que ya había hecho Estados Unidos en otros países, como fue en el año 75 con los coroneles griegos, que el entonces secretario de Estado Kissinger le dijo a los coroneles griegos, que era la junta de gobierno que había en ese momento en Grecia, ¿no?, que recuperasen Chipre, que Estados Unidos los apoyaba, Estados Unidos iba a ser presidente y lo podía. Sí, los griegos se largan a ocupar Chipre y la armada turca ya estaba sobre aviso y no solamente le salió mal la operación militar, sino que eso provocó la caída de la junta de coroneles griegos. Algo parecido a lo que después hace el gobierno de Bush padre, con Saddam Hussein en Irak. Que lo alienta a tomar... Cuando lo alienta en el año 91, la primera guerra del Golfo, no la segunda que hace el hijo de él 10 años después. En la primera guerra del Golfo hizo lo mismo. La embajadora norteamericana en Irak trascendió que ante la consulta de Saddam Hussein, que Saddam Hussein venía de colaborar con los norteamericanos, habiéndole movido la guerra contra Irán, que duró 10 años, y que la hubiera perdido si no hubiera sido por el apoyo europeo y norteamericano contra el gobierno del Ayatollah Khomeini, que duró toda la década del 80, desde el 80 al 90, donde Irak, apuntalado por los países occidentales, ataca a Irán, o sea, le hace el trabajo sucio de declararle la guerra. En esa época, envalentonado, pensando que iba a ser premiado, creo que Galtieri podía haber caído en un engaño parecido. No hay ninguna duda, ¿no? Ya hay suficiente bibliografía es que vino con la luz verde. A la Argentina le dijeron, vayan a Malvinas, que está todo bien. Esto es lo que puso en su momento Iglesias Rouco, que lo dijo en un párrafo que me acuerdo casi textual, que dice la cosa algo así como que está madura, como para que si la Argentina tomase alguna iniciativa en materia de Malvinas, dice, gozaría de la benevolencia norteamericana al respecto, es decir, de la presidencia norteamericana. Esa fue la falsa luz verde que le dieron a Galtieri para que se embarcase en la recuperación de Malvinas, y cuando se produce la recuperación se encuentran con la sorpresa de que el almirantazgo británico ya tenía diseñada la operación de recupero de las islas con las 3 secciones de la flota, con la cesión, el permiso a la escala en la isla de Ascensión y con cohetes norteamericanos de apoyo que fueron utilizados contra la Argentina, ¿no? Por eso cuando renuncia Galtieri, que no dura un día después que dice eso, dice, y ahora, dice, el pueblo norteamericano, el Estado norteamericano, dice, extrañamente contrario al pueblo argentino, cuando dijo eso, no duró 24 horas y lo derrocaron a él.
¿Por qué traigo a colación esto? Porque la gente desconoce que la Junta Militar había caído ya en situación de default. Ya estaba en crisis con la deuda, pero la estaba ocultando. Y en la segunda mitad del año 81, me acuerdo la revista que salía entonces, Índice Económico y otros más, yo tengo material que tendría que buscar, donde ya se hablaba del peligro de la solvencia argentina para responder a la crisis de deuda. Cuando tenían la tormenta encima, da la casualidad que irrumpe la cuestión Malvinas, que era una cuestión que para ese momento aparecía descolgada, no aparecía como fruto de un conflicto previo. Y que es más, si ahondamos más, hasta fue provocada por los británicos con el incidente de Georgias. Exacto. Para que la Argentina se dispara. Pero bueno, ya entraríamos en un terreno mucho más complejo que este. Pero lo importante, que quiero sirva como conclusión de esto del proceso militar, es: el proceso militar generó una deuda impagable, ilegítima. Lo hizo en base a la corrupción para favorecer el negociado del capital financiero con atraso cambiario y carry trade, bicicleta financiera. Instauró la reforma financiera que rige hasta nuestros días y que es la base de todo el negocio especulativo financiero, que es el que está condicionando la economía argentina en forma permanente. Instauró una deuda impagable y después, cuando la deuda no se podía pagar ni siquiera en los intereses, le precipitaron un conflicto para patearlo, porque es como decir que los militares ya habían cumplido su rol funcional. Ellos se encargaron de desplazar a un gobierno civil, peronista, para instaurar a la fuerza un gobierno liberal, que fue todo el gobierno del proceso manejado políticamente por militares, pero financieramente por liberales, con el grupo equipo Martínez a la cabeza, y que después de él termina con Sigó, Cavallo y termina con el ministro Bebe, ¿no? Que fueron los que fueron cambiando. ¿Qué quiere decir? Que el balance de todo esto fue que el gobierno militar fue el fautor de la generación de la deuda ilegítima que sufrimos hasta el presente, que para eso tuvo el apoyo directo y conspirativo de los bancos con el gobierno de turno, con todo el staff del funcionariado, desde Martínez de Oz a la cabeza hasta los altos funcionarios intervinientes, del tándem Ministerio de Economía, Martínez de Oz, Banco Central, Adolfo Diz, con todo este mecanismo de corrupción financiera que sirvió para endeudar sin la más miserable capacidad de repago. Y cuando el país estuvo bien endeudado, bien atado, de tal manera que la deuda perpetua fue instaurada, en ese momento patearon al gobierno militar, dándole luz verde para que se embarque en una operación militar que, cuando cambian las circunstancias, el gobierno no tenía alternativa. Es decir, le dieron la luz verde para que entre en un conflicto con una potencia como Gran Bretaña, cuando la Argentina no estaba en condiciones de sostener una batalla naval con Gran Bretaña. Un conflicto oceánico frente al cual la Argentina no estaba preparada. Yo en su momento llegué a hablar con gente que conocía. El teatro oceánico se pierde, porque era inminente la pérdida, aunque el gobierno estaba diciendo lo contrario, y luego se ha perdido, ¿no? Se ha perdido. Pero queda la última batalla que todavía no hemos librado: sacar a los británicos de la Argentina. Exactamente. Porque siguen controlando gran parte de la finanza y la economía argentina, y por eso la política servil de allanamiento en Malvinas que se tuvo y que sigue teniendo, y que incluso en este momento se está reforzando. Héctor, sí, indigna que la clase política constantemente
se rasgue la vestidura con respecto del régimen militar en relación están a los para derechos los humanos, discursos, para los grandes alaracas y todo, y pero... este tema que es neurálgico, que hace Sí, a sí. la economía real, Sí, que sí, hace a la realidad que estamos viviendo, Sí. como es la ley de entidades financieras, no le han tocado una coma. Al contrario, Sí. cuando la han tocado ha sido para perjudicar a los intereses Y nacionales. uno de los principales bancos acreedores era el banco Barclays, británico. Pero una decena de grandes bancos fueron los que pilotearon esto. Y esta es la deuda que le queda de arrastre cuando vuelve la democracia. Y todavía se dan el lujo, como se dio el lujo Margaret Thatcher, de decir que gracias a Gran Bretaña volvió la democracia en la Argentina. Esto es para refregárselo en las narices a todos estos que aún hoy hablan de una mítica lucha por el retorno de la democracia. ¿Qué lucha? Lo que nos costó recuperar, lo sigo escuchando hoy en día, parece una burla. Lo que nos costó recuperar la democracia, ¿qué nos costó? Los que luchamos para recuperar la democracia, ¿qué luchamos? ¿Cuál? No, al entente anglo-norteamericano que derrocó a la Junta Militar, porque la Junta Militar cayó porque la derrocaron por la frustrada guerra de Malvinas, ¿no? A eso siguió el encadenamiento de nuestro Tratado de Versalles. La lógica del Tratado de Versalles impuesta a Alemania después de la guerra tuvo la misma lógica que Malvinas. Reparaciones de guerra, imposibles de pagar, nuestra deuda externa, y desarme militar, el desarme argentino. Es la tenaza que se vuelve a repetir como constante. Esto lo explica también muy bien el doctor Julio González en su libro sobre el tema de los tratados de Malvinas, los acuerdos de Madrid que fueron tratados y que el Congreso no quiere tratar pese a que son tratados internacionales y fueron firmados solamente por el Poder Ejecutivo. Pero es importante En que fin. usted dice de que la toma de las islas fue ofrecida como un palito por parte del Poder Financiero Internacional. Bueno, es mi convicción personal. Mi idea es que que la Argentina se largó confiada a la Operación Malvinas, como es sabido, no pensando que hubo una lucha armada, claro, sino que iba a llegar a un acuerdo de coexistencia, por eso la famosa propuesta de Belaúnde Terry, que era presidente de Perú, que interviene. Él hablaba de tres banderas, pero hubiera intervenido Perú como veedor, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra, Argentina y Perú como veedor. Y cuando ven que la propuesta Belaúnde Terry va adelante, ¿qué hace Inglaterra? Torpedea al acorazado al crucero General Belgrano para sabotear el arreglo pacífico. Exactamente. Y la Argentina entrena a Trump. Entonces el gobierno Galtieri queda sorprendido, como le pasó a los coroneles griegos, con una falsa luz verde norteamericana. Y todavía seguimos dependiendo de los mismos actores que ocurrió en su tiempo. Solamente para redondear esto. Sí. La caída del gobierno de la Fuerza Armada en lo inmediato se debió a la derrota de Malvinas. Sí. Pero el trasfondo de lo que dejaba era esta deuda externa impagable y la estructura de poder financiero que se mantuvo y se mantiene hasta hoy, armada desde la época de Malvinas. No hay que olvidarse de eso. El poder militar desapareció en la Argentina, pero la estructura de poder financiero y económico que se gestó en esa época es la misma que sigue rigiendo hasta ahora. Habrán cambiado los nombres, habrán cambiado algunas de las titulares, pero el sistema de dominación financiera a través de la deuda se mantiene incólume. Esa es mi Coincido opinión. 100%, Héctor, y creo que todos los gobiernos del 82 aquí han sido nefastos, pero creo que lo supera el gobierno militar por todo esto que usted dice que nos ha dejado. Y fue la génesis. Y fue la génesis. consecuencia es que hoy por hoy los ingleses han consolidado un poder enorme en Malvinas y en todo el Atlántico Sur, al cual le sacan gigantescas con una ganancias. base que es de Inglaterra y es de la OTAN. Y es de la OTAN, exactamente. Y que es el camino al empoderamiento del Atlántico sudoccidental,
en los archipiélagos y el sector antártico. Héctor, nos vemos la semana que viene. Ok, gracias. Chao, hasta luego.